Iniciamos aquí el dictado de la unidad número 5, estamos promediando el programa justamente, y es pararse en esta unidad no solamente, como dije recién, en el promedio de las 10 unidades, unidad 5, sino también en el promedio del siglo XX, que es el periodo que va a caballo entre la década del 40 y la del 60, y que tiene que ver también, coincide, con un momento clave en la historia del siglo XX y también en la historia de la humanidad, que son los acontecimientos posteriores y a nosotros lo que particularmente nos interesa en el campo de la arquitectura, referido a los acontecimientos y los efectos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En esta unidad 5, por lo tanto, vamos a ver justamente algunos de los más importantes ejemplos tanto de arquitectos como obras de la arquitectura europea y norteamericana de la segunda posguerra, y vamos a ver que es un momento muy particular para el desarrollo de la arquitectura moderna, ya que va a ocurrir algo que Christian Norbert Schulz lo denomina como un momento de fragmentación de ideas posteriores a la Segunda Guerra, y que por lo tanto esa idea que se venía pensando, al menos desde el campo de la historiografía, que durante la primera mitad del siglo XX se dio en llamar el proyecto heroico o movimiento moderno, ya para la segunda posguerra comienza a verse de otra manera, sobre todo a la luz de las obras de algunos arquitectos que ya vienen trabajando, nosotros los hemos visto en la unidad 3, que ya están para la década del 40-50 transformados en verdaderos maestros de la arquitectura del siglo XX, y también la aparición de otros arquitectos, otras propuestas, y que viendo el panorama completo, aparece justamente un campo, un territorio de múltiples fragmentos en ideas y en proposiciones. Eso es lo que va a pasar inmediatamente en el campo de la arquitectura luego de la segunda posguerra, y que vamos a ver más adelante en el programa, es un proceso que se acelera y se amplifica. Es así que para esta unidad 5, los objetivos de la unidad son precisamente reconocer los replanteos y redefiniciones del proyecto moderno arquitectónico a la luz de la crisis estructural del mundo de la segunda posguerra y del reposicionamiento de la arquitectura ante los nuevos escenarios. Esto resume, en algún sentido, lo que acabamos de decir dando inicio a esta unidad 5. O sea, no es que la modernidad o el proyecto moderno entra en un proceso de crisis, pero sí de revisión, en un proceso de replanteo, ya que algunos de los principales paradigmas sobre los cuales se asienta el sentido de la modernidad, como ese sentido de la tecnología, el sentido de la máquina, el sentido del progreso en la historia y en la sociedad, entra en crisis luego de ver justamente cómo a partir de la tecnología, a partir de la máquina, se produce justamente algo terrible, que son decenas de millones de muertos en esta Segunda Guerra Mundial. O sea, el concepto de progreso entra inevitablemente en crisis. Es así que en esta unidad 5 vamos a ver una serie de ejemplos, como dije, de arquitectos y de obras, tanto europeos como norteamericanos. Algo que va a existir como un basamento teórico común a todos estos arquitectos y propuestas que vamos a ver en esta unidad 5, se resumen en el primer punto de la unidad, que es observar que a partir de los replanteos y redefiniciones del proyecto moderno que se produce en la segunda posguerra, se producen también ajustes y distanciamientos en el marco de la modernidad, observando esta a partir, como diría Marshall Bergman, de los efectos del modernismo, o sea, de las referencias culturales y visuales que la modernidad produce. Para nosotros, en el campo del arte y la arquitectura, vamos a ver un proceso que nosotros lo definimos en el marco de la asignatura, que va de la distancia retiniana al rozamiento táctil. Ya vamos a ver eso qué significa. Y ese nuevo paradigma, ese nuevo posicionamiento, vamos a ver que va a estar
reflejado, presente, en algunos arquitectos que ya vimos en la unidad 3, ya configurados para la década del 40-50, como dijimos hace un rato, como verdaderos ya maestros de la arquitectura del siglo XX, como los casos de Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Aalto y Frank Lloyd Wright. Y vamos a ver que aparecen también, hacen su irrupción en la historia, como diría Kubler, arquitectos como Louis Kahn y Allison y Peter Smithson. Y para finalizar vamos a ver también cómo, a partir de esta idea de replanteos y redefiniciones de la modernidad en el marco de la arquitectura, también se va a observar esto en el campo del urbanismo. Y vamos entonces a tener en cuenta un momento clave que tiene que ver con la aparición del denominado Team 10 o Equipo 10, Team 10, que van a plantear en la década del 50 en el marco de los CIAM, recuerden los CIAM que vimos también en la unidad 3, van a plantear la idea de la necesidad de un nuevo urbanismo y por lo tanto reconsiderar los principios de la modernidad. En esta primera parte de la unidad 5 vamos a ver los dos primeros puntos de la unidad, los que están aquí, ustedes pueden verlo en amarillo, que son precisamente el inicio teórico, ¿sí?, de la distancia retiniana al rozamiento táctil, y vamos a ver esto cómo ya aparece claramente manifestado en la arquitectura de la década del 50 de Le Corbusier, que va a producir justamente un enorme giro en su arquitectura en términos formales, en términos del lenguaje, pero también va a sostener algunos principios que ya vienen acompañándolo en su propuesta desde la década del 20. Es un momento en donde la arquitectura de Le Corbusier se va a presentar de una manera muscular, de una manera fuertemente tectónica, que la historiografía y la teoría y la crítica en general han denominado como un momento brutalista en la obra de Le Corbusier, y también va a ser la década del 50, sobre todo, un momento de una fuerte internacionalización de su propuesta. O sea, que Le Corbusier, que hasta entonces venía trabajando básicamente en el territorio europeo, comienza a tener reconocimiento internacional y es convocado, como vamos a ver, justamente, sobre todo de un lugar de la India, donde va a plantear toda una ciudad nueva, Chandigarh, y marca precisamente a partir de ahí el reconocimiento de Le Corbusier como un arquitecto de reconocimiento justamente mundial mediante este proceso de internacionalización. Pero primero vamos a empezar justamente con esta base teórica para entender este giro que hay en la manera de pensar y producir arte entre lo que es la primera mitad del siglo XX y la segunda, que nosotros acá lo denominamos que se producen, por lo tanto, ajustes y distanciamientos acerca de lo que se entiende por la modernidad en el arte y que nosotros lo traducimos y lo vamos a observar a partir de un giro significativo que va de la distancia retiniana al rozamiento táctil. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos referimos con distancia retiniana? Observemos en este momento el cuadro que ustedes ven en esta diapositiva a la izquierda. Es una obra del arquitecto vanguardista soviético Kazimir Malevich de 1915, denominado Cuadro Negro y Cuadro Rojo. Como vemos, es una obra absolutamente abstracta, un fondo totalmente blanco, y lo que observamos precisamente, sin ningún otro tipo de segundas intenciones, son precisamente esas dos formas abstractas, esos dos cuadrados, uno negro y uno rojo. El observador, parado frente a esta obra, ¿qué precisa a partir de sus sentidos para comprender la obra? Simplemente el sentido de la vista. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro elemento en la configuración y en la materialización de esta obra de Malevich que nos indique que es necesario
algún otro tipo de los otros sentidos con que contamos como seres humanos para entenderla. Solamente el sentido de la vista. Por eso hablamos de una distancia retiniana. La retina, esa parte del globo ocular que capta precisamente las imágenes. Distancia, ¿por qué? Porque no hace falta ni realmente ni figurativamente la participación de una mayor cercanía del espectador. No es necesario que el cuerpo esté sobre la obra para entenderla. A una determinada distancia y con el solo funcionamiento correcto del sentido de la vista, esta obra es comprendida. Fíjense la diferencia si observamos la obra de la derecha. Ya estamos parados precisamente en la segunda posguerra, 1960 en este caso, una obra del artista catalán Antoni Tàpies que se llama Relieve gris con línea ocre. También es una obra profundamente abstracta, más allá que obviamente es otro lenguaje, el del informalismo se va a dar en llamar, pero acá lo que a nosotros nos interesa es ver esa obra. ¿Y qué es lo que notamos? Que la obra tiene relieve, tiene una topografía, tiene profundidad, tiene bajo relieve, tiene sobre relieve. Vemos que si nosotros figurativamente pasamos la mano por la primer pintura, la de Malevich, imaginemos por un momento que nuestra mano acaricia la tela, cosa que obviamente no hay que hacer jamás, pero acaricia la tela. ¿Qué sentimos? Nada, simplemente el lienzo liso, plano, ¿sí? A partir de uso de materiales como el óleo para poder plantear esa pintura, nada más. Ahora bien, hagamos la misma operación, pasemos la mano sobre la obra de Antoni Tàpies, cierren los ojos e imaginen que pasan su mano encima de la obra. Van a sentir que una topografía, una rugosidad, entrantes, salientes, nuestros dedos de repente se hunden en la pintura, que deja de ser pintura además, para ser un híbrido entre pintura y escultura, una especie de muro sobre la pared que es esta obra, llena de relieve, llena de textura, llena de peso de la materia. Ahora, nosotros captamos esa obra, esta obra de Tàpies, también obviamente con los ojos, pero nuestros ojos hacen un recorrido topográfico, reconocen que hay accidentes topográficos en la obra. O sea, perdón, estamos en presencia de lo que denominamos un rozamiento táctil. La obra se reconoce por el tacto, entendiendo también que la vista puede ser también, en este sentido acá, un órgano, el de la vista, digamos, un sentido, que también puede tocar, puede sentir esto, profundidad, relieve, textura y materia. Como vemos, la obra de la izquierda, la de Malevich, que pertenece al universo de las primeras vanguardias del siglo XX, 1915, también nos habla desde otro lugar de qué, de un mundo abstracto, utópico, un nuevo mundo que se funda sobre bases más puras. Sin embargo, la obra de Tàpies de 1960, producto directo de los efectos culturales de la segunda posguerra, nos habla de otra cosa. Nos habla de la cercanía del cuerpo a la obra. Nos habla de la necesidad de recuperar el sentido del cuerpo, el sentido absoluto que nos hace en nuestro mundo físico. Vamos, por lo tanto, de la distancia retiniana al rozamiento táctil. Si nos paramos hacia fines de la década del 20, esto está presente en las primeras vanguardias, justamente, esta idea de lo retiniano, ¿sí? Lo retiniano, lo puramente retiniano. Dos ejemplos. A la izquierda tenemos la obra, que es un fotomontaje, El constructor, de Lisitzky, artista soviético, en el marco del suprematismo ruso. Esa obra, ¿de qué nos habla?
¿Qué nos está queriendo decir? Analicémosla rápidamente. ¿De qué se trata? Bueno, vemos obviamente el rostro, en este caso del artista, de Lissitzky, una foto que está tomada ligeramente por encima del plano del rostro, y lo que pone en primer plano es el lado derecho, ¿sí?, de ese rostro, con el ojo en el centro. Ahora bien, el fotomontaje realizado es que sobre ese ojo derecho aparece la mano. O sea, es el ojo, es lo que nos quiere decir Lissitzky, el ojo que mira y construye el mundo, la visión, la distancia retiniana. Y fíjense que esa mano, ¿qué está sosteniendo? Un compás. Un compás que es símbolo ¿de qué? De la ciencia, de la perfección, de la racionalidad. O sea, es el ojo junto con la mano, pero es el ojo como centro de la mano quien construye el mundo. El ojo, principal protagonista de esta fase de las primeras vanguardias, con esta idea de la distancia retiniana. De manera similar, pero diferente, tenemos a la derecha ese fotograma de una obra, un film, una película de 1929 también, Dziga Vertov, que es un cineasta soviético, El hombre de la cámara. Es una película que, si ustedes quieren, la pueden buscar, está en internet, la pueden ver, es una película todavía dentro del cine mudo y una película de la vanguardia soviética, y trata de qué? De la cámara que filma a la cámara, el ojo que ve el ojo. O sea, siempre está el ojo, ese ojo que vemos ahí, que perfectamente puede ser el ojo del director o nuestro ojo que se refleja en la lente del director. Nuevamente, el ojo como centro de la producción estética de las primeras vanguardias. Ahora bien, esto también, por el mismo año, 1929, entra también en un proceso de crisis, a partir, como ejemplo, de otra película, la pueden buscar en internet, está, que es Un perro andaluz, filmada por dos españoles, Luis Buñuel y Salvador Dalí, una obra clave dentro del marco del surrealismo, y hay un momento al inicio de la película que es francamente estremecedor, que es esa secuencia que vemos acá de la mano que abre el ojo de la actriz y se lo corta con una navaja, poniendo en crisis justamente esa idea de que es el ojo el que construye el mundo, diciendo, cuidado, no solamente el ojo, esa distancia abstracta que el ojo que capta el mundo entra también en un proceso de crisis, que anticipa precisamente en varios años a eso que va a tener lugar en el año 39, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con eventos francamente escalofriantes, estremecedores, como a la izquierda, la famosa batalla de Stalingrado del año 42, un momento clave en el desarrollo de esta contienda bélica, que marca un punto casi increíble de ser pensado por la violencia que se desató en esa batalla por la toma de la ciudad de Stalingrado en Rusia por parte del ejército de Alemania, que finalmente no lo logra, y eso permite, entre otras razones históricas militares, el contraataque soviético que finalmente toma a la ciudad de Berlín en 1945, como vemos a la derecha, en una famosísima foto en que ese soldado soviético pone la bandera de la Unión Soviética encima del Reichstag, o sea, de la casa de gobierno donde estaba Hitler justamente, poniendo fin entonces a la guerra en Europa. Esta contienda bélica de la Segunda Guerra Mundial, que va a dejar aproximadamente 60 millones de muertos, la mayoría civiles, para que nos demos cuenta de el nivel casi sobrehumano que tiene esta contienda de violencia y de destrucción, va a tener otros hechos inenarrables, como son justamente el descubrimiento de los campos de concentración por parte tanto del ejército soviético como del ejército aliado norteamericano,
que una vez que entran en territorio alemán, descubren justamente los campos de concentración y esto demuestra justamente cuando se descubre no solamente el grado de atrocidad que se cometió, sino acá está presente aquello que se puede decir que estamos en presencia de qué, de entender la modernidad desde el otro lado de la moneda, desde el lado oscuro. Lo que Frey, que es un teórico inglés, llama el modernismo reaccionario. ¿Por qué? Los campos de concentración que establece Hitler en Alemania, en Hungría, en Checoslovaquia, en Polonia, etc., solamente pudieron funcionar como máquinas destructoras que eran, ¿a partir de qué? De los avances tecnológicos y de los avances en los sistemas de administración del Estado. O sea, todo aquello que la modernidad brindó, ¿sí? Como ser mejores tecnologías, mejores formas de administrar los recursos del Estado, acá fueron usados ¿para qué? Para la destrucción del ser humano. Para la destrucción del ser humano a niveles inenarrables. Quiere decir esto justamente que esa idea existente de la modernidad basada en la idea de progreso y de tecnología como mecanismos para el progreso general, el mejoramiento de la sociedad, evidentemente aquí entra en una crisis enorme. ¿Por qué? Repito, fue la misma modernidad que produjo también estos acontecimientos. Y finalmente hay un corolario que corona esta escalada de violencia que va a ser la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial sobre Japón. Nuevamente acá, la bomba atómica que se produce a partir de la liberación de la energía del átomo, uno de los mayores avances científicos en la historia de la humanidad, es la que produce estos acontecimientos escalofriantes, o sea, la tecnología como portadora de la idea de modernidad, ¿para qué? Para la destrucción. Se entiende claramente qué es lo que estamos diciendo. La modernidad, por lo tanto, tal como se la entendía, entra en crisis. Tanto es así, los efectos culturales, filosóficos, espirituales de la Segunda Guerra Mundial, más allá, por supuesto, de los económicos, pero sobre todo los primeros, ¿no? Culturales, filosóficos y espirituales, los efectos que tiene la Segunda Guerra, que va a llevar a que, como ejemplo, digamos, esto lo tomamos como un punto para entender esta cuestión, va a llevar a que este gran filósofo alemán, ya por entonces exiliado en Estados Unidos, que fue Theodor Adorno, en 1949 va a escribir un tratado en donde va a aparecer ese concepto que ustedes ven a la derecha en amarillo: cómo hacer poesía después de Auschwitz. Esto que parece justamente casi escrito en un sentido poético, en realidad tiene una profundidad abismal. Hay que pensar que para la lengua alemana y para la cultura alemana, la poesía posiblemente sea la más excelsa y la más alta de las artes posibles. El uso de la palabra para transformar la comprensión del mundo. Ahora bien, pensemos por un momento los acontecimientos que vimos recién. Guerra, destrucción, campos de concentración, bombas atómicas. Yo les hago una pregunta. ¿Qué término, qué adjetivo podemos poner para tratar de encontrar un sentido a todo eso? Si decimos que fue algo terrible, estamos de acuerdo, pero ¿alcanza el término terrible? Seguramente no. Si decimos que fue algo pavoroso, ¿alcanza el término pavoroso? Tampoco. O sea, el lenguaje no puede encontrar una expresión exacta que englobe y explique semejantes acontecimientos. Es así que ante una situación tan desmesurada en que el lenguaje no encuentra términos, construcciones, palabras o adjetivos para tratar de explicar
esa situación, a veces entonces es preferible que el silencio. Entonces, Adorno dice cómo hacer poesía después de Auschwitz. Después de ver lo que fue un campo de concentración, el lenguaje no alcanza. Nos quedamos, como se dice, sin palabras. Ante eso que aparece la idea entonces del silencio como portadora de significado. Esa idea del silencio como portadora de significado va a estar muy presente en la década del 50 en muchas manifestaciones. Nosotros acá vamos a ver solamente 2 o 3, pero no puse imágenes, simplemente lo explico. Posiblemente quien mejor explica el sentido del silencio necesario para poder explicar algo inenarrable va a estar en una obra musical denominada 4:33, compuesta por John Cage, que fue 4 minutos 33 segundos de silencio. O sea, el silencio como portador de significado. Y en el campo de la pintura, vamos a ver que van a haber algunos exponentes que van a trabajar en ese sentido. Uno va a ser Jackson Pollock, a quien vemos aquí, artista norteamericano, que además hay que decir que en la década del 40-50 se transforma en uno de los grandes artistas a escala mundial, que es posterior a la Segunda Guerra, que el centro mundial del arte deja de ser París, deja de ser Europa y pasa básicamente a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, donde residían toda una serie de artistas, entre los que estaba justamente Pollock. Ahora bien, ahí lo vemos a Pollock pintando. Fíjense en ambas imágenes que la manera de pintar de Pollock se distancia de la forma que nosotros habitualmente creemos, y se sigue haciendo también, por supuesto, de cómo se pinta una pintura. Si una pintura está o en lienzo vertical, contra una pared, o en un caballete, y se procede a pintar de esa manera. Bueno, Pollock no. Pollock hace lo que él denomina el action painting, o pintura de acción, que es que prácticamente, fíjense, lo que hace Pollock es introducirse él, su cuerpo, dentro de la pintura. Son pinturas de grandes formatos, pinturas que a partir de la técnica que él desarrolla, no son posibles ser pintadas verticalmente, sino puestas en el suelo. Y a partir de ahí Pollock, como vemos a la izquierda, es chorrear, ¿sí?, pinturas de distintas densidades, con movimientos muy rápidos, muy violentos, por eso se llama pintura de acción, llegando al punto, como vemos a la derecha, Pollock introduciéndose dentro del cuadro. O sea, nuevamente, ya estamos en presencia acá de lo táctil. Primero por la introducción del cuerpo dentro de la pintura, pero por otro lado también porque lo que genera esa pintura, fíjense los enormes formatos que tienen, es que nuevamente sobre la superficie, lo que dijimos al principio, una topografía. Pollock usa pinturas industriales, sobre todo pinturas de automóviles, como una referencia cultural al mundo norteamericano, y son pinturas densas, que va tirando capas sobre capas, líneas sobre líneas, e imagínense ustedes, pasando la mano nuevamente encima de este lienzo, van a sentir que relieve, rugosidades, no es lo que se dice una pintura lisa, ¿sí? Es una pintura tridimensional. O sea, nuevamente acá aparece que el rozamiento táctil. Bueno, ahí tienen esta foto del profe, parado ahí a la izquierda, que me pareció importante poner para tomar dimensión de qué, de la idea de tamaño, de proporciones de estas pinturas, que dejan de ser meramente cuadros, para, a partir de la manera en que están tratadas pictóricamente, se transforman en una especie de grandes muros ciegos y silenciosos. Repito, muros ciegos y sobre todo silenciosos, la idea del silencio. Esta idea del rozamiento táctil que plantea Pollock en Estados Unidos en las décadas del 40 y 50 va a tener su correlato en Europa con varios artistas. Nosotros vamos a nombrar rápidamente a 3. El primero de ellos, Antoni Tàpies, que es un artista, murió hace unos años, catalán, o sea, nacido en Barcelona, y
que va a vivir la Guerra Civil Española y lo que significó la Segunda Guerra Mundial también. Va a generar un arte que se va a denominar informalismo y que va a estar prácticamente señalizada ¿por qué? Por esa idea de que es un híbrido entre pintura y escultura. Fíjense que no es casual en la foto que ustedes ven en la izquierda, que lo vemos ¿a quién? A Tapies tocando la obra. Está queriendo decir algo y uno ve esa obra y que ve ahí nuevamente relieve, textura, materia. Por otro lado, son obras que hablan desde el silencio. Son obras que no están expresando algo concreto, sino que son obras que dejan un significado abierto. Miren la foto de la derecha. Nuevamente, al fondo, una de las obras de Tapies, una mano, nuevamente la mano, lo táctil, el rozamiento táctil. Y Tapies con la mano en primer plano. Nuevamente, fíjense, el propio artista nos está diciendo de la capacidad y necesidad de que este arte sea táctil, no solo visual, sino táctil. A propósito, ustedes pueden ver el concepto que está abajo, que lo plantea un pensador del siglo XX como Maurice Merleau-Ponty, que dice que otra cosa podría expresar el pintor o el poeta más que su encuentro con el mundo. El encuentro, en este caso planteado por Tapies y por estos artistas, ese encuentro con el mundo es un encuentro físico, es un encuentro táctil. Nuevamente, miren estas dos fotos de Tapies, las manos. En la de la izquierda, el artista, pintándose las manos e imprimiendo sobre su lienzo. A la derecha, lo mismo, pero una mano más esculpida, más trabajada con varios materiales. Aquí es importante traer a colación el libro de Juhani Pallasmaa, que ya lo vamos a mostrar enseguida, que se llama Los ojos de la piel, un libro que yo lo recomiendo ampliamente. Y en un momento, justamente, fíjense el nombre del libro, ¿no? Los ojos de la piel. Pallasmaa dice, todos los sentidos, incluida la vista, son prolongaciones del sentido del tacto. Los sentidos son especializaciones del tejido cutáneo, o sea, la piel. Y todas las experiencias sensoriales son modos de tocar y por tanto están relacionados con el tacto. Este concepto, que lo desarrolla teóricamente Pallasmaa ahora en los últimos años, nos sirve para explicar justamente esta modernidad de la segunda posguerra, de este paso de lo retiniano a lo táctil. Otro artista clave en la segunda posguerra en ese sentido va a ser Yves Klein, artista francés que va a trabajar un arte conceptual, que va a desarrollar, entre otras cosas, un color muy particular, que él lo patenta, que va a ser el azul Klein. Fíjense en la foto de la izquierda, en blanco y negro, la foto, pero con ese color en la mano. Nuevamente que la mano tocando la obra. Y a la derecha una justamente de sus obras, que eran más bien performance, en donde habían dos modelos, en este caso, que eran pintadas por Yves Klein con este color azul y que se procedían entre las dos a arrastrarse dentro de estos lienzos nuevamente en el suelo. Y fíjense que no es el pincel quien pinta, sino el propio cuerpo, nuevamente lo táctil, el cuerpo metido dentro de la obra. Algunos otros ejemplos. Vemos arriba a la izquierda y a la derecha Tapies trabajando con sus modelos, abajo a la izquierda cómo son pintadas y finalmente a la derecha cómo son las impresiones que quedan sobre estos grandes lienzos. O sea, el pincel es el propio cuerpo, es el cuerpo el que interviene en la obra, es algo totalmente físico, es táctil. O del artista argentino, también italiano, ¿sí? Vivió toda su vida después en Italia, como fue Lucio Fontana, y su concepto espacial, como llama la obra de la izquierda, que lo produce ¿cómo? Vemos a la derecha. A partir de pintar los lienzos los interviene, con un punzón
con un cuchillo, nuevamente es el cuerpo, interviniendo físicamente la obra y dando, en este caso, como en la obra de Tapies también, que tridimensión a estas obras. Dejan de ser bidimensionales para pasar a ser tridimensionales por el poder matérico que están justamente representando. O en el campo de la escultura, Alberto Giacometti, donde sus obras justamente están trabajadas, como vemos arriba a la derecha, directamente con las manos, dejando las huellas, las impresiones del propio artista en sus obras. Abajo una de sus tantas esculturas muy expresionistas, muy angustiosas también, propias de ¿qué? De este momento de la segunda posguerra. La angustia que atraviesa el ser humano, sobre todo en Europa, por los efectos espirituales de la Segunda Guerra, es justamente lo que produce estos cambios que estamos viendo. Repito, para que quede claro, de la distancia retiniana de las vanguardias de principios del siglo XX a este rozamiento táctil, el poder de lo físico, de la materia, del músculo presente como representación de un mundo nuevo. Y vamos a ver cómo esto va a estar presente también en la arquitectura de la segunda posguerra. Este concepto de lo retiniano a lo táctil. Frank Lloyd Wright, vamos a ver que de sus primeras obras, que ya las conocemos, ¿sí? Va a haber a sus últimas obras una amplificación de los volúmenes. Claro ejemplo, el Museo Guggenheim, que vamos a ver en esta unidad, ¿sí? Que el Museo Guggenheim se transforma no solamente en el corolario de toda su obra, sino que es un edificio básicamente trabajado a partir de la idea de grandes volúmenes, la masa. Mies van der Rohe, del pabellón alemán del año 29, que ustedes recordarán que ya los vimos, una obra que por los materiales con que está construida, metal, agua, vidrio y mármol, está hecha de reflejos. Es una obra que parece suspenderse en el aire, que parece desvanecerse. Bueno, el Mies de la segunda posguerra, ya asentado en Estados Unidos, es un Mies muy diferente, que va a trabajar con los mismos materiales, pero con un sentido totalmente distinto. Como es, ejemplo, a la derecha, los edificios de Lakeshore Drive en Chicago, ¿sí? Edificios que ganan en volumen y en masa. O Le Corbusier. A la izquierda la Ville Savoye, a la derecha la iglesia de Ronchamp. Acá es clarísima esa idea, ese recorrido de la distancia retiniana al rozamiento táctil. La Ville Savoye, distancia retiniana, forma pura, volumen estable, totalmente blanco, parece estar flotando. Lo único que acá necesitamos para entender esta obra desde ese punto de vista es el ojo, que define formas, define volúmenes, define sombras. A la derecha la iglesia de Ronchamp. Es una obra que gana en masa, en poder volumétrico, en el material crudo a la vista. Es una obra que parece que son músculos en tensión, una obra del rozamiento táctil. Alvar Aalto, de Viipuri y la pureza blanca de la década del 20 a el ayuntamiento de Seinäjoki del año 53, que vamos a ver en esta unidad, ¿sí? De lo blanco, puro, volumétrico, al poder de la masa del ladrillo, de los fragmentos, grandes fragmentos de volúmenes en ladrillo, la masa presente. O vamos a ver nuevos arquitectos en esta unidad que hacen su entrada en la historia en este momento y que van a ser portadores justamente de esta nueva manera de hacer arquitectura, de esta arquitectura de la masa, del volumen y la materia. Como Louis Kahn a la izquierda, su biblioteca de Exeter, ese enorme volumen cerrado sobre sí mismo en ladrillo, o a la derecha, Allison y Peter Smithson con sus edificios de vivienda social, los Robin Hood Gardens en Inglaterra, en donde la prefabricación en hormigón le otorgan ese peso, esa sustancia matérica tan poderosa. Y esto dejo para ustedes, para que ustedes lo busquen en internet,
ya que no forman parte de la unidad, pero les puede servir para tener una idea del momento, en donde esta idea de esta arquitectura, del volumen, la masa, la tectónica de lo táctil, hay en otros ejemplos muy buenos. A la izquierda, la iglesia de Santa Bernardita, en Vanlé, Francia, el año 58, de Claude Pagan. Fíjense, volumen, masa, músculo, textura, rugosidad. A la derecha, una obra maravillosa de un arquitecto italiano, Giovanni Michelucci, la iglesia de la autostrada, o sea, la iglesia de la autopista de la década de principios de los 60. Miren los materiales, piedra, madera, hormigón, y miren justamente la fuerza estructural de la obra, ¿sí? Nuevamente, lo táctil. A la izquierda, en Estados Unidos, en New Haven, Connecticut, una obra de Paul Rudolph, la Universidad de Yale, en este caso la Facultad de Arte y Arquitectura, volumen, masa, textura, músculo, táctil. A la derecha, en Europa, Universidad de Delft, en Holanda, del equipo de Van der Broek y Bakema. Nuevamente, una arquitectura del volumen, de la masa, de la tectónica, del material a la vista, de lo táctil. A la izquierda, en el Bronx, ciudad de Nueva York, Marcel Breuer, ex docente de la Bauhaus, año 61, en este caso este colegio, ¿sí? Nuevamente, los conceptos que estamos diciendo. Acá ustedes los pueden ver reflejados. O a la derecha, un poco más al norte, en Canadá, los famosos Habitat 67 del arquitecto israelí Moshe Safdie, del año 67, en su Habitat 67, que es masa, volumen, tectonicidad. Y este es el libro que hoy yo nombré y que yo recomiendo que ustedes lo lean. No solamente para entender esta parte de esta unidad o del programa, sino que les va a ser muy útil a ustedes, sobre todo, para su propia carrera, para su propia visión de la arquitectura y para correrse sobre todo de algo que hoy nos atraviesa, lamentablemente, ya hace mucho tiempo, ¿no?, en el universo de la arquitectura, y es pensar la arquitectura exclusivamente desde la fotografía o desde un render, o sea, desde lo puramente visual. Justamente lo que nos propone Palasma y que nos sirve para alumbrar todo lo que vimos recién, es otra visión, una visión crítica. Por eso fíjense el nombre del libro, Los ojos de la piel. Un poco lo que veíamos en Tapies, ¿sí?, con esas manos que también ven. ¿Qué nos dice Palasma justamente acá? Ustedes lean el texto y si pueden, por supuesto, lean el libro. Yo me quedo solamente acá en principio con los dos fragmentos que están en amarillo. Palasma dice: todos los sentidos, incluida la vista, son prolongaciones del sentido del tacto. Y también dice que todas las experiencias sensoriales son modos de tocar, lo táctil. Fíjense que aquí entonces lo que estamos explicando es que esta es la nueva sensibilidad que está presente precisamente en el arte y la arquitectura de la segunda posguerra. Vamos a parar acá con esta primera parte de la unidad 5 y seguimos posteriormente.